Bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas aplicadas a la economía. En este caso, hoy vamos a hablar de las elasticidades cruzadas. Estamos en el tema teórico de funciones reales de varias variables reales. Y dijimos que íbamos a ver en este vídeo elasticidades cruzadas. Bien, en vídeos anteriores hemos tratado pues otros aspectos para llegar aquí, ¿vale? Elasticidades cruzadas, en este caso, vamos a ver variación porcentual de una con respecto a la otra, ¿vale? Entonces, o mide las elasticidades, pues una variación porcentual de una variable unitaria, una variación porcentual unitaria, de una variable con la otra constante, con la otra mientras permanece constante, como hemos visto en los vídeos anteriores. Muy bien, pues tenemos que, en este caso, en funciones con varias variables, que la elasticidad de la función respecto de la derivada de x es igual a la derivada de la función respecto de x por contra x partido entre la función que depende de x y de y. Esa es la expresión para la primera parte y la elasticidad de la función derivada respecto de la elasticidad respecto de y es la derivada respecto de y por la función que depende de x y de y. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora? Pues diferentes cosas y más aplicadas a la economía. En este caso, los tipos de bienes. ¿Cómo son? ¿Son sustitutivos? ¿Son complementarios? ¿Qué tipo de bienes tenemos? ¿Y cuál es la interpretación económica de la elasticidad cruzada o la con cada uno de nuestras variables o de nuestros factores de producción? Bien, por lo que vamos a empezar con los tipos de bienes. Tipos de bienes que en este caso, en este vídeo, vamos a ver los sustitutivos y los complementarios. Como bien sabemos, en economía hay muchos tipos de bienes, como también pueden ser pues bienes de lujo, bienes neutros o independientes. Pero en este caso vamos a ver cómo es el comportamiento de los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Tenemos una función demanda, que esa función demanda depende del precio de dos bienes, P1 y P2. Son dos bienes diferentes. Entonces lo que hacemos es calcular la derivada de esa función. La derivada del precio 1 de un bien cuando es menor de 0, ¿vale? Teniendo ese supuesto en mente, vamos a calcular la derivada de la función respecto del otro precio, del precio 2 del segundo bien. Si en este caso es mayor que 0, estamos hablando de que son bienes sustitutivos. Un bien sustitutivo significa que si aumenta el precio de un bien, disminuye la demanda de ese, aumenta la del otro. Si la derivada de la función respecto del precio 2 es menor de 0, son bienes complementarios. No se produce esa sustitución del bien anterior, sino que son bienes complementarios. De hecho, se complementan, afecta al otro de forma o en el mismo sentido. Y luego tenemos la derivada de la función del precio si en el caso de que sea igual a 0. En el caso de que sea igual a 0, pues evidentemente no tiene efecto la variación de un precio de un bien sobre la demanda del otro bien. Por tanto, son bienes neutros o bienes independientes. Muy bien. En el caso de los factores de producción, varía en el sentido de que tenemos una función real de dos variables, en este caso dos factores, K y L, que son los comunes, y lo que tenemos que hacer para ver cómo varía porcentualmente uno con el otro, o cómo varía si añadimos una unidad de factor K, cómo varía L, mientras se mantiene el otro constante, lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada
que en este caso vamos a tener una función producción, una Q, que depende del factor trabajo, L, y el factor capital, K. ¿Vale? Pues tendríamos que la diferencial de la producción marginal respecto de L partido por la diferencial del trabajo es igual a la segunda derivada derivando el trabajo respecto del capital si es mayor de 0, ¿vale? Y si la diferencial de la producción marginal, recordemos que las producciones marginales son derivadas, del factor trabajo dividido entre la diferencial de L es igual a la segunda derivada del capital respecto de L es mayor de 0 si ambas derivadas cruzadas son mayores que 0, estamos hablando que son factores productivos normales. Es decir, si aumenta el capital, aumenta el trabajo. Si aumenta el trabajo, aumenta el capital. Estamos en el caso de que son factores productivos que afectan a la producción de forma normal. Luego tenemos un segundo caso, que son factores de producción competitivos. Pero antes, vamos a dejar escrito esto. Esto significa que un aumento de uno produce un aumento de la productividad marginal del otro. Muy bien. Si aumentamos y añadimos unidades de trabajo, aumenta la productividad marginal del factor capital y viceversa. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a los factores de producción que se comporten de forma competitiva. Esto es igual a la segunda derivada del trabajo respecto del capital, es menor de 0. Y por el otro lado, la productividad marginal del capital partido por L. Esto es igual a la segunda derivada del capital respecto del capital. Estamos haciendo el mismo. Del capital respecto de L es menor de 0. Estamos hablando que son factores productivos. Son factores de producción sustitutivos. Como pasa con los bienes competitivos. Competitivos no sustitutivos. Esto significa que se aumenta K, disminuye L. Si aumenta L, disminuye el capital. Bien. Y la interpretación económica es que un incremento o el incremento de uno de ellos, de un factor de producción, produce una reducción de la productividad marginal del otro. Hay un contraefecto, lo contiene, lo disminuye. Muy bien. Y por último, tendríamos el caso en el que es igual a 0. Si es igual a 0, tal y como ocurre en los tipos de bienes, pues serán independientes. La derivada segunda de la producción del trabajo respecto del capital es igual a 0. Y hacemos lo mismo. Diferencial de la producción marginal de L partido por K, el capital. Segunda derivada del trabajo respecto del capital es igual a 0. Del capital respecto de L es igual a 0. Estamos hablando de que son factores de producción independientes. No afecta, las variaciones de uno no afecta al otro. Bien, por lo que hemos visto que tenemos las elasticidades son muy importantes en economía, más que la elasticidad de un bien, que se mide el comportamiento de ese bien ante variaciones. Nos interesan más pues las elasticidades cruzadas para ver cómo se comporta el otro ante variaciones de uno. Bien, tenemos dos aspectos que son, hemos visto dos, aparte de las elasticidades, que son los bienes y los factores de producción. FFP también puede significar fondos propios. Bienes, estamos utilizando derivadas parciales de primer orden.
Derivadas parciales de primer orden. Y para ver la naturaleza de los factores de producción, estamos utilizando derivadas cruzadas. Derivadas cruzadas de segundo orden. Y esto es lo que tenemos que hacer para calcular, para saber de forma matemática si nuestros bienes y nuestros factores de producción son competitivos, sustitutivos o neutros o independientes. Muy bien, pues hasta aquí yo creo que llega este vídeo. Ha sido un vídeo bastante interesante, sobre todo es bastante aplicativo, práctico, cuando hagamos ejercicios. Y sobre todo su interpretación económica, más que su cálculo, porque al fin y al cabo es derivar, tenemos que saber muy bien la interpretación económica, lo que significa uno con otro, que realmente es un poquito tener lógica. Bien, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo de nuestra serie de vídeos de matemáticas aplicadas a la economía. Suscríbete.